durante la semana y sobre todo al cierre del servicio pasado y el día lunes estuve orando, pidiéndole al Señor cuál sería la última palabra que compartir con ustedes en el día domingo, hoy, 27 de diciembre, último domingo del año. Y esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Yo tenía otro mensaje, por cierto. Hacía 15 días que había estado estudiando y orando sobre un pasaje de Apocalipsis. Pero el Señor puso en mi corazón que no es el momento para hablar de ese pasaje. Aunque muchas de las cosas que dicen allí pudieran tener repercusión hoy en nuestros días y cumplimiento en nuestros días, el Señor puso en mi corazón que IC Miami, cada persona que se conecte con nosotros en el día de hoy, escucharan un mensaje dirigido a la iglesia, hablando sobre la iglesia. Gracias, Michi, por recordarme a los niños. Que Dios bendiga los niños. No los olvidamos, simplemente pensé que se quedaban hoy aquí. No estaba claro si sabía, no sabía si salían o no, pero Dios me bendiga a los muchachos. Un aplauso para ellos. Y aquí tengo a mi secretaria conmigo hoy. Cerebros que no están quemados como el mío. Qué bueno. Pero hoy voy a hablarle a la iglesia sobre la iglesia, y el mensaje se titula La iglesia incomparable. ¿Cuántos creen que la iglesia del Señor es incomparable? No tiene comparación. Y no tiene comparación no por nosotros, sino por el Señor de la iglesia, el que se inventó la iglesia, Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento, y aquí es lo que viene lo insólito, porque aquí es donde viene la inspiración del Espíritu Santo, porque no es mi idea personal. Nunca en lo personal se me hubiera ocurrido pensar de la iglesia y hablar de lo que voy a hablar hoy en relación con la iglesia, para describir una iglesia incomparable. En el Nuevo Testamento, Jesús y sus discípulos hablaron de la iglesia y comenzaron a darle una figura femenina en muchas ocasiones a la iglesia. Por ejemplo, para recordar un poquito y hacer un repaso a vuelo de pájaro de lo que ahí aparece en el Nuevo Testamento con relación a la iglesia. Jesús habló de la iglesia como 10 vírgenes. ¿Cuántos recuerdan Mateo 25? 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sensatas, 5 prudentes y 5 imprudentes. Y específicamente la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, está representada por 5 vírgenes prudentes que tienen lámpara y aceite. ¿Lo recuerdan? ¿Se dan cuenta que la figura ahí es una figura femenina? Vírgenes, doncellas, mujeres. Jesús tomó la iniciativa de hablar de su iglesia como de una mujer. Claro, no era la primera vez en la historia. Isaías, hablando el Señor a través del profeta, hablaba de la nación de Israel como de una mujer. Jeremías también lo hace. Oseas, Dios toma la imagen de una mujer para hablar acerca de la nación de Israel. Y ahora viene el Señor para hablar de su iglesia y dice, la iglesia es como 10 vírgenes. Y especialmente la iglesia que yo vengo a buscar es como 5 de ellas que tienen lámpara encendida y tienen aceite suficiente para que la lámpara permanezca encendida hasta el regreso del novio que viene de camino. Pablo y otros apóstoles hablaron de la iglesia como la novia del Cordero. ¿Recuerdan esa imagen? La iglesia es la novia que está esperando a su novio. Está implícito en la parábola de las 10 vírgenes, y ahora en el Nuevo Testamento, ya no implícito sino explícito, los apóstoles dicen la iglesia es la novia del Señor que está por venir. Alguien debería decir amén. Porque Él es un novio fiel y Él no le va a fallar a su novia. Él va a buscar a su novia para hacer una celebración grande y casarse con su novia. Y por eso la Biblia también habla de que la iglesia es la esposa del Señor. ¿Se dan cuenta las imágenes femeninas? Están a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces pudiera ser que el testimonio de algunas mujeres en los evangelios y en el Nuevo Testamento pueda servirnos a nosotros hoy en la actualidad como un retrato de lo que Cristo quiere que nuestra vida sea y de lo que nosotros debemos hacer para Él. ¿A alguien está entendiendo lo que quiero decir?
Y ahí viene lo insólito, lo que no tiene que ver conmigo, lo que el Espíritu Santo quiso mostrarme, tomando a una figura, a una mujer, a un personaje en el Nuevo Testamento, una creyente y seguidora de Jesús, para decirme, en el nombre de esta mujer y en las características de esta mujer, encerré también un retrato de lo que quiero que mi iglesia sea. Y quiero hablarles hoy el mensaje basándolo en la figura de María Magdalena. ¿Saben que no es muy mencionada en los evangelios, pero sin embargo es sumamente famosa? Cuando más hay 5 o 6 pasajes en todos los evangelios que hablan de María Magdalena, y todo lo demás que se dice de ella o es especulación o es leyenda. Por ejemplo, cuando piensas en María Magdalena, inmediatamente dices, ah sí, la prostituta. La Biblia no lo dice. Fue un papa en el siglo 4 o 5 el que se le ocurrió decir que María era la misma mujer pecadora que entró y bañó con sus lágrimas los pies del Señor. La Biblia no lo dice. Es una suposición que pudiera ser cierta, pero que tal vez no lo sea. Lo que la Biblia sí dice de esta mujer es que ella tuvo un encuentro con el Señor, que Él cambió su vida y que ella llegó a amarlo tanto que le sirvió con toda la intensidad de su vida. Y en lo que la Biblia sí dice de María Magdalena, encontramos un retrato de lo que la iglesia, la novia del Cordero, la esposa del Señor, el pueblo de Cristo debe ser hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, empecemos con su nombre, María Magdalena. María, el primer nombre, significa la elegida por Dios y proviene del hebreo Miriam. Así se llama la mamá de Santi. Miriam, que es la hermana de Moisés, recuerdan, o María, como se dice en algunas versiones, significa en hebreo excelsa, bella. La palabra hebrea que se traduce como Miriam también significa, prepárense, porque esto va a romper el estereotipo de muchas mujeres y de muchos hombres también. La palabra que se traduce bella, hablando de Miriam o María, es la palabra obesa, gorda. Porque en el Medio Oriente y en la cultura de los días de la Biblia, las mujeres mientras más gorditas eran más bellas. Tal es así que yo vengo de una cultura, la cultura cubana, que tiene mucha influencia de los moros españoles, que cuando tú estás gordo te dicen, ¡qué bien estás! Te veo bien, te veo gordo. Estás hermoso. Las madres cuando querían describir a un niño lindo decían, mi niño era hermoso, pesó 13 libras al nacer. El niño estaba diabético y estaba gordo, pero era hermoso. Pero qué curioso, la palabra bíblica para María, Miriam, que significa excelsa y bella, significa también obesa. El pastor Rey Matos me contaba en una ocasión que cuando viajó al Medio Oriente y estaba en Egipto, iba acompañado por su esposa y una hermana de la iglesia, que es una mujer bastante rellenita. Y se le acercó un árabe creyendo que él, como tiene figura árabe y venía envuelto en todos aquellos paños de Egipto para protegerse de la arena del desierto, él parecía un árabe acompañado por 2 mujeres. Y en la cultura árabe los árabes pueden tener más de una mujer. Así que vino un árabe y le ofreció por la más gordita de las 2, que era una hermana de la iglesia, un par de camellos, oros y algunas joyas para negociarle a la esposa. Porque ella era la hermosa. Tomemos la imagen espiritual que el Señor nos está queriendo decir. María significa la elegida por Dios, que es excelsa, que es bella y que está llena hasta más no poder de la gloria y de la gracia de Dios sobre su vida. Amén. Magdalena en realidad no es un nombre. Magdalena es un gentilicio, es un nombre que surge de un lugar. Muy típico en los días de la Biblia. Pablo o Saulo de Tarso, porque era de la provincia de Tarso. Pero cuando se dice María Magdalena, posiblemente es porque ella era de una provincia o de un pueblito en realidad que se llamaba Magdala. Y Magdala a su vez es el nombre compuesto de Magdael, que él es el nombre de Dios y que significa Magda, torre, el Dios significa torre de Dios. Así que ella significaba la elegida por Dios, excelsa, bella, torre de Dios. ¿No les parece que el nombre por sí solo tiene mucho que decirnos? Es curioso que cuando el Señor habla de su iglesia usa esas mismas imágenes. Les leo algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Efesios 5, 22
en adelante, leo solamente algunos versículos. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Alguien recuerda este pasaje? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. ¿Están listos para escuchar estas descripciones de la iglesia? El Señor la santificó, la lavó por la palabra, a fin de presentarse a su novia, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que sea santa y sin mancha. En otras versiones dice excelsa, bella, sin arruga y sin mancha. Se parece a la descripción del nombre María. Ahora, segunda de Juan, capítulo 1, verso 1, Juan dice de la iglesia estas palabras, el anciano, y le dirige su carta a esta mujer, dice el anciano, a la señora elegida y sus hijos. La señora elegida es la iglesia. Y 1 Timoteo capítulo 3, 15 dice de la iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y mira qué dice de la casa de Dios, que es la iglesia, el apóstol Pablo, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí viene la descripción. Y la iglesia del Dios viviente, Pablo dice que es columna, y aquí viene una palabra importante e interesante, y baluarte de la verdad. ¿Sabe qué es un baluarte? Un baluarte es una fortaleza. Un baluarte es una fortaleza que tenía una torre con un vigía protegiendo a las personas que estaban resguardados y seguros en ese lugar. Curioso que el nombre María significa todo lo que también el Señor está diciendo de su iglesia, y el nombre Magdalena también. Y por eso allí el Espíritu Santo está usando la imagen de una mujer para decirle, así como hubo una mujer que cargó un nombre o poseyó este nombre en el primer siglo y que fue una adoradora de Jesús, así quiero que le digas a mi iglesia que quiero a una señora elegida y separada para mí. Quiero una iglesia santa que fue sucia pero que es santificado, que le quité sus arrugas, su ropa sucia, la vestí de limpia, y ahora es la más excelsa, la más bella y la más hermosa, que cuando miro a la tierra no veo a nadie más sino a mi novia, mi esposa, la iglesia del Cordero. Alguien debería darle un aplauso al Señor. Pero el Señor también nos está diciendo, pero quiero que mi iglesia se vea en un mundo que cada vez se tambalea más, como una torre fuerte y firme, en la cual todo el que en ella esté estará seguro, resguardado y protegido por el Señor de la iglesia. Amén. Veremos entonces algunas características relacionadas con la vida de María Magdalena que sirven de prototipo para nosotros hoy y que nos ayudarán a entrar al año 2021 aprendiendo a ser la iglesia que glorifica el nombre de su Señor. Amén. La primera característica es liberada. La iglesia ha sido liberada de todas sus ataduras. ¿Quién tuvo un pasado sin Cristo y quién tiene un presente en Cristo y está en este lugar o está mirando en casa? Los que están aquí pueden levantar su mano. Lo digo una vez más por si no lo entendieron. ¿Quién tuvo un pasado sin Cristo y un presente en Cristo? Amén. Todos, ¿verdad? Los que estamos en Cristo. Eso quiere decir que tenemos un pasado de ataduras, pero un presente de libertad. Mira lo que Marcos 16:9 dice de María Magdalena. Apareció primeramente a María Magdalena, esto en el momento de la resurrección. Apareció primeramente a María Magdalena y ahora viene algo en relación con lo que ella había vivido y Jesús había hecho por ella. Dice, de quien Jesús había echado fuera 7 demonios. Cuando Jesús y María se encontraron, ella era una mujer poseída por 7 demonios. Eso es lo que sí dice el Nuevo Testamento acerca de María. Era una mujer que estaba atada espiritualmente y que su dueño era el mismo Satanás. 7 demonios controlaban la vida de esta mujer y posiblemente la habían convertido en un destrozo humano. Pero entonces llegó Cristo y cuando Él llegó trajo libertad. Yo no sé cómo estaba tu vida hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Yo no sé cómo estaba tu vida antes de que Cristo llegara. Pero si ahora estás en Cristo, no eres lo que eras. Y nunca más lo volverás a hacer. La palabra de Dios dice, no se dejen engañar. Es Pablo escribiendo por el Espíritu a los Corintios. No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora viene lo más interesante y lo que quiero enfatizar. Y esto eran algunos de ustedes. Ustedes eran calumniadores, ustedes eran borrachos, ustedes eran pervertidos sexuales, ustedes algunos eran sodomitas, idólatras o adúlteros. Ustedes eran, pero ya no son lo que fueron. ¿Por qué razón? Dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, tanto María Magdalena tuvo la sensibilidad de reconocer su pasado de atadura para vivir un presente de libertad, y en ese presente de libertad convertirse en un puente entre el mundo sucio y el Salvador que limpia. La iglesia también debe serlo. Cuando se nos olvida quiénes éramos y solamente nos enfocamos en quiénes somos, perdemos la sensibilidad para salvar al mundo que todavía está perdido. Cristo no te limpió para que tú le recuerdes al mundo la vergüenza en la que vives, sino para que provocas esperanza de que ellos vengan a ser lo que nosotros ahora somos en Cristo. Cristo te liberó para provocar esperanza en el que no tiene ninguna, de que si Él lo hizo contigo y vio tu vida ayer y ve tu vida hoy transformada en Él, ellos se llenen del valor de venir al Salvador y sean liberados por el mismo que nos liberó para recibir la misma libertad. ¿Le estoy hablando a la iglesia correcta? Estoy hablando a la iglesia que entramos al 2021 no llenos de nosotros mismos, de nuestra grandeza y nuestra justicia humana, sino muy agradecidos porque nuestra vida era un guiñapo, era un destrozo, era nada, y Cristo vino a liberarnos y quitarnos las ataduras del diablo para pararnos en Él, en una relación lavada y limpiada. Que Él nos dé sus ojos para mirar al pecador. No para justificar al pecado, sino para creer que el que lo hizo en nosotros lo puede hacer también con ellos. Que nos dé la sensibilidad para mirar a nuestro mundo y creer que somos como aquella mujer en Jerusalén en el siglo I, desechada por el mundo pero alcanzada por la gracia de Dios, y le digamos: Señor, así como lo hiciste con ella y lo hiciste conmigo, hazlo con nosotros y a través de nosotros en el mundo en el cual vivimos hoy. Que no vivamos de una manera que le hagamos pensar a los demás que ya esto es solamente para nosotros, sino que lo que tenemos es también para ellos. ¿Alguien puede decir amén? Es el primer mensaje del Señor para la iglesia en este día. Que ganemos la sensibilidad de recordar quiénes éramos, para pensar que lo que hoy somos Él quiere dárselo a alguien más, usando tu vida, tu testimonio y lo que Él hizo para transformarte y liberarte en Cristo. María, después de su experiencia de libertad, se convirtió en una adoradora apasionada, y esto es lo segundo que el Señor quiere hoy ponernos en el corazón. Toda iglesia y todo creyente y toda mujer y todo hombre que de manera individual o de manera colectiva hemos sido liberados por el Señor, sacados de la atadura y traídos a una relación personal con el Señor, nos vamos a convertir entonces en adoradores apasionados. El mismo Marcos capítulo 16, pero en el versículo 1, el pasaje de la resurrección, dice estas palabras: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Saben lo que están haciendo estas mujeres? Han pasado 3 días de la muerte de Jesús y ellas decidieron hacer algo que no era común en Israel hacer. A los muertos se los ungía el día de la muerte, y eso fue lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo, según la narración de Juan. Pero dice Marcos que al tercer día estas 3 mujeres, Salomé, que era muy importante por cierto, y tenía amistades con Herodes el rey, la madre de Jacobo, María, que posiblemente era tía de Jesús también, y esta María Magdalena, se pusieron de acuerdo, compraron especias aromáticas y dijeron: no importa que nuestra tradición diga que al tercer día no se unge los muertos, nosotros creemos que Él es todo lo que Él dijo ser, y lo vamos a ungir no para su muerte sino para su resurrección. Todo adorador tiene como base para la adoración la fe.
La adoración surge de un corazón que cree que Jesús es todo lo que Él dijo y que Jesús hará todo lo que Él prometió. Los hombres están escondidos porque su maestro murió y su Señor murió. Las mujeres van de camino a la tumba para identificarse con aquel que tiene un nombre que implica persecución. ¿Ven la valentía de estas mujeres? Lo primero que hacen es invertir por su adoración. Fueron y compraron especias aromáticas. Ellas pagaron un precio por la adoración. Ellas arriesgaron por su adoración. Porque si has leído el relato bíblico, alrededor de la tumba había soldados romanos custodiando aquella tumba para que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Así que estas mujeres gastaron su dinero. Estas mujeres arriesgaron sus vidas porque tenían como objeto de su adoración a la persona más importante de todas, a Jesús. Escucha, mi iglesia. Entramos a un nuevo año, pero no debe cambiar nuestra dinámica. Si fuimos liberados en Cristo, es para que nos convirtamos con más fuerza en adoradores del Señor de una manera bien apasionada, porque todo el que tiene un encuentro liberador con Jesús, de él resulta una fe que lo lleva a ser un adorador visible del Señor que nos cambió la vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, ¿qué está diciéndole el Señor a ICI Miami, a todos los que hoy decimos somos parte de esta casa para el año 2021 al que vamos a entrar? Vamos a dar testimonio de nuestra libertad en Cristo. Nuestro pasado no nos va a avergonzar, porque nuestro pasado es el recordatorio de que gracias a que tuvimos un encuentro con Jesús, ahora tenemos un presente en Él y un futuro de gloria en Él. Y lo vamos a compartir con todo el mundo para que alguien más, aparte de nosotros, crea y sea liberado por el mismo nombre de Jesús. Pero como realmente hemos tenido una experiencia de libertad, vamos a adorar apasionadamente, aunque nos toque invertir por nuestra adoración, aunque nos toque arriesgar por nuestra adoración, porque el objeto de nuestra adoración va a seguir siendo uno solo: Jesús. ¿Cuántos se toman el tiempo? Yo no he terminado todavía, tengo 3 características más que hablar, pero por un momento quizás eres provocado por el Espíritu Santo para adorarlo y para decirles: te amo, Jesús. Te doy gracias porque yo no era nada y ahora lo soy todo en ti. Yo no tenía nada y ahora lo tengo todo en ti. Porque yo tenía una vida marcada, sucia, de vergüenza. Porque el diablo podría usar mi pasado para arrastrarme como si fuera una frazada en el suelo. Pero tú usas mi presente para recordarme el privilegio de ser con tu Hijo un heredero de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya a eso. La tercera característica es conocedora. Primero la libertad, la segunda la adoración. Pero cuando tú entras en una adoración íntima con tu Señor, tú lo conoces a un nivel íntimo, donde cuando Él te habla, tú lo escuchas y tú sabes que es Él, aunque otros no identifiquen su voz. Vamos a entrar en un nuevo año donde el nivel de intimidad tiene que ser mayor y donde los oídos de la iglesia tienen que afinarse con mayor exactitud para escuchar a su Señor cuando nos llama. Juan capítulo 20, versículo 16, en el momento en que Jesús resucitó y María estaba allí en la tumba vacía, esto fue lo que pasó. Juan 20, 16, Jesús le dijo: María. Eso fue lo único que él dijo: María. Y dice la Biblia que ella se volvió y dijo: Rabí, que traducido es maestro. Él la llamó María e inmediatamente dentro de ella saltó esta convicción: quien me llama no es un ángel, quien me llama no es un vecino, quien me llama no es nadie más, es mi Señor, que prometió que iba a resucitar y ahora me convierte en la primer testigo de la resurrección. Escúchame, María fue la primer testigo antes que Pedro y Juan de la resurrección. La iglesia va a ser la primer testigo del regreso de su Señor. Pero para que eso suceda, tú y yo tenemos que tener oídos íntimos, preparados para que cuando el Señor hable, sepamos que esa es su voz y que nadie habla como Él, nadie nos llama de esa manera, nadie me dice Alex como el Señor me dice Alex, nadie te dice tu nombre como el Señor lo dice. Que cuando Él te hable a tu corazón, a tu espíritu, tú sepas que esa voz no es la de otra persona, sino la de tu Dios, que está buscándote para tener un encuentro cara a cara contigo. El nuevo año tiene que ser un año de intimidad. Pero ¿quién puede ser íntimo? Solo el que ha sido liberado y por causa de la libertad se ha convertido en un adorador. Y por causa de la adoración pasa tiempo con su Señor, invierte en su presencia y se entrena para escuchar su voz. Y en cuarto lugar, María fue portadora de buenas noticias.
La iglesia, como nunca antes, tiene que ser portadora de buenas noticias. El mundo da malas noticias, el mundo habla de pandemia, el mundo dice que la vacuna no es tan efectiva, el mundo habla de una nueva cepa, el mundo habla de nuevas enfermedades, de catástrofes, de todas estas crisis. Nosotros hablamos de buenas noticias porque así se traduce la palabra evangelio. Evangelio no es malas noticias, sino que es buenas noticias. Y Marcos capítulo 16, el pasaje de la resurrección, cuando el Señor se encuentra con María, dice que yendo ella, después de encontrarse con los ángeles y con el Señor, se fue y hizo saber todo lo que había visto. Dice, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. María, por causa de su encuentro, tiene una palabra de ánimo para sacar a los discípulos del llanto y de la tragedia. Ella viene con buenas noticias de esperanza y de alegría para un montón de discípulos que perdieron la esperanza y lo único que hacen, dice el pasaje, es estar llorando y llenos de tristeza. Mis hermanos, posiblemente al año en que entramos, la década a la que entramos, va a ser un tiempo en que muchos discípulos se la van a pasar llorando y tristes. Pero hace falta una iglesia que sea como María, que en lugar de llorar y deprimirse con los que lloran, le hable de la esperanza que viene de camino. El enemigo va a hacerlo todo para que nos enfoquemos en la tragedia. El cielo va a mirar nuestras vidas y va a hacerlo todo para que nosotros miremos al que viene de camino y digamos, Maranata, Cristo viene. O regamos depresión, tragedia, tristeza, o regamos el evangelio. Y por eso el evangelio en sí mismo es profecía. Por eso el evangelio en sí mismo es anuncio de lo que viene por delante. Por eso, aunque no eres profeta, en la iglesia eres profético. Porque cuando tú le dices a una persona, tu vida ahora está así, pero en Cristo puede ser diferente. Tu matrimonio está destruido, pero en Cristo puede ser restaurado. Tus hijos están en la droga, pero en Cristo pueden ser liberados. Tu vida está en depresión, pero en Cristo puede ser sanado. Le estás profetizando algo que seguramente, si cree, recibirá. Hace años atrás leí un libro titulado Radical, su autor David Platt, un joven en ese momento, hoy en día ya un pastor hecho de renombre, fama en los Estados Unidos. En aquel momento un jovencito predicador que enseñaba recién graduado en la Universidad Cristiana de New Orleans. Y pasando por Bourbon Street, una calle que si has estado en New Orleans sabes que es una calle de perdición, de bares, de pornografía, de toda perversión sexual y de vicios de toda clase. Y él caminaba por ese lugar y vio que en una de las mesas había un cartel que decía, les leemos el futuro. Y él siguió caminando y el Espíritu Santo le dio esta idea muy creativa. Y él dijo, si estos que hablan en nombre de Satanás le están leyendo el futuro a la gente, pues yo voy a poner una mesa también y le voy a decir a la gente, les leo el futuro. La gente pensó que él era uno de estos que tira las cartas, un vidente, un medium, y le hicieron una fila inmensa. Y cuando llegaban y se sentaban frente a él, el joven predicador empezaba a decirle, su vida ahora puede estar pasando por esto, tus crisis, tus depresiones, tus vicios, tu insatisfacción, tu vacío, pero tengo a una persona que puede cambiar tu vida y hará de ti, que hoy estás en vicio, en depresión, en tristeza, hará de ti un hombre lleno, una mujer segura, un matrimonio restaurado, unos hijos completos, una vida que en él tendrá esperanza de vida para ahora y por la eternidad. Y la gente decía, ¿y quién es esa persona? Se llama Jesús. Y allí mismo, en una calle de perdición, este joven comenzó a reconciliar a gente con el Señor. Y llegó un hombre de estos que andan en motores y uno de estos bikers, todo duro, y se sentó allí. Y cuando este joven comenzó a hablarle de su futuro en Cristo, aquel bravucón de más de 6 pies y unos músculos que atemorizaban a cualquiera, empezó a llorar como un niño y a decirle, yo quiero a ese Señor del cual tú me estás hablando.
Y ese se convertiría en el pastor de una iglesia que a tan solo una cuadra fundarían, y dejaría más tarde él a ese que un día estuvo llorando como un niño en la mesa, lo dejaría años más tarde como el pastor de una congregación, ganando vidas en una calle de perdición. Porque el evangelio tiene el poder de hablarle a la gente lo que va a ser su vida. Y nosotros, en lugar de hablar lo que Washington está diciendo, lo que está diciendo el Capitolio, lo que está diciendo Wall Street, lo que está diciendo la OMS, hablemos lo que el cielo está diciendo. Cristo, la esperanza del mundo. Aleluya. Juan 20:18 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. El Señor resucitó. Ese es el mensaje de la iglesia. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, dijo Pablo. Pero como Él resucitó, podemos levantar de la depresión al caído, de la tristeza al que no tiene gozo. Podemos traerlo al gozo por el poder del nombre de aquel que estuvo muerto, pero al tercer día se levantó y resucitó y sigue siendo la esperanza del mundo. María, la liberada, la adoradora, la que conoce íntimamente a su Señor, la que proclama buenas noticias. Iglesia, sé una que no te avergüences de tu libertad en Cristo, de tu pasado, porque fue la razón para que Él viniera con fuerzas a liberarte. Conviértete por esa libertad en una adoradora apasionada, y por tanto conoce íntimamente a tu Señor, para que lo que escuches en la intimidad lo proclames en lo público. Y en último lugar, llena del Espíritu Santo. La palabra dice: y entrando subieron al aposento alto. Jesús acaba de ser llevado al cielo. Los discípulos regresan al aposento alto, van a esperar allí la promesa que Él les dijo que esperaran por 10 días. Y aquella habitación del segundo piso, dice que vivían Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo, es decir, los apóstoles. El único que no estaba era Judas Iscariote, porque en ese momento estaba comprando una tierra para quitarse la vida, por traidor, porque era del diablo. Pero de ahí en fuera, los 11 estaban juntos esperando la promesa. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María de Jesús, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en esa expresión, junto con las mujeres, creamos que está incluida esta mujer de la cual les hablo hoy. Porque ella fue una de las fieles seguidores, junto con Salomé, con Susana y con otras de las mujeres que caminaban con el Señor, inclusive antes de la crucifixión. Ella era parte del equipo apostólico varias veces en los evangelios. Dice: y a Jesús lo acompañaban sus discípulos y estas mujeres: Susana, Salomé, María Magdalena. Eran gente comprometida con el evangelio, capaz de morir por Cristo, sin saber que el Señor la estaba preparando para que viviera llena de Cristo para servirle a Él. Y de aquí asumimos que aquella mujer en el aposento alto, junto con los discípulos y el resto, fue llena del Espíritu Santo. Y esto sirve de imagen para que nosotros entendamos que toda iglesia útil y efectiva para Cristo en los últimos tiempos tiene que ser una iglesia que busque la presencia del Espíritu hasta ser llena de Él. Para que la iglesia pueda ser portadora de buenas noticias, íntima con su Señor, adoradora, y todo lo que hemos dicho hasta ahora, necesita la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos, como nunca antes, en los días que restan del año, en la entrada al año 2021, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, pero ya lo fui. No te quedes con la llenura pasada cuando hay llenura presente. O dejarás de comerte hoy un steak de carne porque te comiste uno la semana pasada. Lo más probable es que salgas corriendo a comértelo, porque aquel ya te hizo digestión. Entonces, ¿por qué vivimos de glorias pasadas en el Espíritu si hay glorias presentes? Que el testimonio de lo que Él hizo ayer sea el testimonio de lo que Él puede hacer hoy. Y sobre todo, la Escritura dice: la lluvia de hoy, la tardía, la de hoy es mucho mayor que la primera. La gloria de hoy es mayor que la anterior. Dios siempre supera con creces lo que tiene para hoy. Quiero concluir entonces de esta manera. Estamos por entrar en un año nuevo. Para nadie es sorpresa. No es noticia nueva. Estamos por entrar en un año nuevo. El año 2021 de seguro va a ser un año de cambios. Inclusive a lo mejor vivimos algunos cambios que superarán al 2020. ¿Alguien lo puede creer? A lo mejor ustedes dicen: no, el año 2021 sí que será bueno. A lo mejor, mis hermanos, lo que vivimos en el 2020
lo vamos a vivir al doble en el 2021. Tú no sabes, yo tampoco. Pero lo que sí puedo decirte es que con todo lo que viene de camino y en el camino vendrán buenas noticias humanamente hablando y muchas pruebas también humanamente hablando. De camino viene la gloria del Señor y la presencia de su Espíritu para una iglesia que lo busca apasionadamente. Las señales del regreso de Cristo se van a seguir cumpliendo delante de nuestros ojos. Y posiblemente, según veo las Escrituras, a lo mejor somos la generación que lo ve regresar. Y si no, le dejaremos ese fuego a la siguiente. Pero la pregunta no es si Cristo viene o no en nuestra generación, sino qué clase de iglesia quiere el Señor que yo sea mientras me preparo para su regreso. Testimonio como el de María Magdalena nos ayudan a entender qué clase de iglesia el Señor quiere. Saben, yo podría haber hablado de algunas de las otras Marías, como la hermana de Lázaro y de Marta, que está en el Evangelio de Juan y en otros evangelios, como María, la madre de Jesús, o como Salomé, o como cualquiera de las mujeres, o podría haberme ido al libro de Hechos y hablar de Priscila, o de Lidia, la mujer que creyó junto al río allí en Filipo, en Macedonia. Podría usar cualquier testimonio de mujer en las Escrituras que de seguro encontraría algo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Por lo tanto, el nombre de la mujer y la figura de la mujer no es lo más importante en este día, sino aquel que le cambió la vida a la mujer. Su nombre es Jesús. ¿Sabes que el Señor vino a poner la atención hoy? No en María Magdalena o en María de Magdala, sino en el Cristo que le cambió la vida y la convirtió en una mujer llena de la presencia del Espíritu de Jesús. Por medio de ella el Señor te está diciendo: yo quiero ser central en tu vida como lo fui para ella y para todos los creyentes, no solamente mujeres, sino también hombres como Pedro, como Juan, como Pablo, como Santiago, como Judas y como cualquiera que aparece en el Nuevo Testamento. Que ellos, hombres y mujeres, iglesia en general, apasionadamente me buscaron, me creyeron, me amaron hasta ser llenos de mi presencia y proclamadores de mi nombre. ¿Qué mensaje tiene el Señor para su iglesia en esta nueva temporada, en este nuevo año? Una iglesia enfocada en Él, una iglesia mirando a Cristo, una iglesia que exalte a la persona más importante, Jesús. ¿Cuántos dicen conmigo y gritan a voz en cuello: Jesús en este lugar? Nombre sobre todo otro nombre: Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, autoridad suprema. Iglesia, así como Él le cambió la vida a aquella mujer, nos ha cambiado la vida a nosotros. Y si alguien lo cree, diga amén. Y así como Él se convirtió en la motivación principal de la vida de aquella mujer, el Señor quiere que terminemos este año y comencemos el nuevo con ninguna otra motivación. Cristo la principal. Si estás soltera, a lo mejor estás soñando con casarte, buena idea, pero que por encima del novio que viene de camino esté Cristo anhelado en tu corazón, diciendo: Señor, si tú no eres el centro de mi vida, el noviazgo y el futuro matrimonio no funcionará. A lo mejor estás soñando con la carrera universitaria que vas a estudiar, pero tienes que decir: Señor, si tú no eres el centro de mi vida, perderé inclusive la motivación de tener un título para darte gloria en esa profesión. Y pon cualquier otro ejemplo que quieras incluir allí que tiene que ver con tu vida. Una iglesia que vive los tiempos que nos acercan a la segunda venida de Cristo. Es una iglesia que se enfoca más cada día en su Señor. Y es una iglesia intencional en llenar de esperanza, la esperanza del Evangelio al mundo y la generación en la que vivimos. ¿Alguien puede decir amén? La iglesia de hoy puede ser una iglesia enojada, como el mundo en el que vivimos está enojado. Y la iglesia ser tan enojona como el mundo afuera lo está. Con razón quizás, por todo lo mal que se ha hecho. Pudiéramos llenarnos de enojo, de dolor, de ataduras emocionales. ¿Pero es eso lo que el Señor quiere para nosotros? La iglesia, como la religión que falsifica a la iglesia, puede convertirse en una iglesia prejuiciada y criticona. Que nos arranquemos la tira del pellejo a todos los demás y hablemos mal de todas las demás congregaciones, pastores y movimientos. ¿Pero es eso lo que el Señor quiere? No quiere una iglesia enojada, tampoco quiere una iglesia criticona y prejuiciada.
Dejémosle eso a la religión. Él quiere una iglesia transformada. Quiere una iglesia apasionada. Y quiere una iglesia enfocada. Escucha esto. Quiere una iglesia transformada. Quiere una iglesia apasionada. Y quiere una iglesia enfocada en nuestra única misión, que es llenar de esperanza, la esperanza de la resurrección a nuestra generación. Mis hermanos, si nos llenamos de lo que el mundo come, hablaremos lo que el mundo habla. Si nos llenamos de lo que el cielo ofrece, hablaremos lo que viene de camino, que es vida nueva, esperanza, transformación, es resurrección, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y una iglesia transformada, apasionada y enfocada es una iglesia que va a cuidar dos cosas principales. La primera, la unidad. Por eso María estaba en el aposento alto con los otros 119, buscando la comunión con los creyentes, porque sabe que no puede funcionar sola. La iglesia de Cristo, la congregación que somos, no puede funcionar sola. Tenemos que hacer equipo con el cuerpo de Cristo en las naciones de la tierra, para que entonces la iglesia se dé a conocer. Y además, la iglesia tiene que ser llena del Espíritu de Cristo, porque es por Él que hablamos y es en su nombre que profetizamos, en el poder del Espíritu Santo. Quiero que te pongas de pie un momentito.